Vamos a ir a una parte de la historia que es muy especial. Primero vamos a pasar muy rápidamente por el Imperio Parto. No tiene sentido demorarnos allí, porque ya mucho de lo que tiene el Imperio Parto ya lo vimos en el Imperio Seleucida. Pero vamos a aterrizar en el Imperio Sasánida y ahí sí es importante que nos detengamos, entre otras cosas porque el Imperio Sasánida tiene una influencia significativa en todo el contexto histórico de su tiempo. Es el imperio que rivaliza con el Imperio Bizantino y es el imperio que le hereda al Islam las características culturales que lo definen. Entonces, además nos va a permitir puntualizar algunos datos que son significativos, que son interesantes. Vámonos entonces a el imperio de los partos. Los partos son el tercer grupo de indoeuropeos arios que llegan sobre Irán. ¿Sí? Ya habíamos visto que antes que los arios habían estado los mismos medos, ¿sí? Antes, y habíamos encontrado también a los propios persas como grupos de derivación aria. Pero los partos van a ser un imperio que va a aparecer en la huella histórica como un movimiento de recuperación de territorio, de espacio de cultura, aprovechando el debilitamiento del imperio Seleucida, que es el heredero de los tiempos de Alejandro Magno. ¿Sí? Ya vamos para allá. Un segundito que ya vamos para allá. Mira, aquí vamos a ver que ellos empiezan a entrar en su origen, es en el 247, ¿sí? Y vamos a ver que su caída es en el 224, o sea, realmente fue un imperio muy corto. Lo que pasa es que por los territorios que ocupó, por el legado que dejó, tiene una trascendencia y no se lo puede, digamos, como que obviar, porque algo que ocupa semejante territorialidad, pues así no dure mucho, no puede ser considerado completamente insignificante. Sí, vamos a encontrar que ellos van a aparecer como un grupo rebelde que intenta una recuperación de espacio. Esa es su función. Su economía no tiene muchas distancias con las anteriores porque es la misma región. O sea, ¿cómo vamos a cambiar económicamente? Van a tener una agricultura muy exitosa de cereales, de vid, de frutas. Van a tener prácticas de pastoreo porque el territorio de Irán, y eso lo vamos a ir viendo desde ya, aquí estamos en un espacio que sobrepasa Irán. Nosotros, pero no lo podemos negar porque es muy difícil, quiero aclararlo. Yo no puedo hablar del imperio parto en Irán, no me aparece, o sea, a no ser que esté allá, ¿sí? Me aparece en toda la extensión del imperio porque son características generales. Nosotros hemos empezado, o sea, hemos empezado con una figura un poco rara, que empezamos como con Sumeria y eso se hace grande, se vuelve como un embudo y después se va a recoger en todo lo que va a ser la tradición iraní. ¿Sí? Entonces, pero todo esto afecta al territorio de Irán. Ese territorio de Irán es un territorio muy diverso. Tiene unas regiones donde uno puede adelantar agricultura, tiene territorios áridos y altos donde lo que va mejor es el pastoreo porque los animales están preparados para esa hierba montañosa. Entonces, es un territorio donde no se puede tener la ventaja de tener única y exclusivamente una actividad extensiva. Los pueblos que se sometieron a los partos, como los pueblos que se habían sometido a los imperios anteriores, pagan unos tributos que son importantes y vamos a encontrar que en términos de arte, pues ya aparecen unos cambios significativos y es la incorporación de los rasgos iranios
en la escultura. O sea, se abandona el perfil griego de la helenística. También se retoma la noción de la tumba como un espacio fundamental, esas tumbas excavadas en roca, y asimismo aparecen los primeros palacios de los que ya no se conserva mucha huella en la región. La lengua ellos fueron bilingües, usaron el parto y usaron el griego, porque pues había mucho que se hacía desde el entorno completamente griego. Ellos van a retomar la influencia aqueménide. Por algo uno estudia tanto el Imperio Aqueménide, porque el Imperio Aqueménide es ese sueño al que todos van a querer retornar, porque era un imperio muy grande, era un imperio muy poderoso y sobre todo era un imperio espléndido en sus desarrollos de cultura, pero van a mantener los rasgos helénicos, no los van a desalojar por completo. Ese desalojo va a venir más adelante. Todavía en esta época sigue estando muy allí. Como lo habían establecido los seleucidas, el zoroastrismo sigue siendo la religión pilar, pero convive con cultos muy diversos, o sea, fueron muy tolerantes porque esa había sido un parámetro de acción que ya se había establecido desde los aqueménides. Entonces, había un muy buen número de población judía y cristiana. Y ahora después vamos a ver cómo el imperio persa sasánida se convierte en un refugio para las herejías cristianas que son expulsadas del imperio bizantino, ¿sí? De la Aqueménida, no del Parto, sino de la Aqueménida. Ciro, el Grande, Darío, el Grande, Darío tercero. No, 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 es que es bueno, tú acabas de llegar y todo, y el parto. Mm, bien, la sociedad muy jerarquizada. Obviamente los sectores de culto son siempre sectores privilegiados porque son los que articulan lo trascendente. Entonces, incluso, por eso son incluso más importantes que los sectores de poder gubernamental, porque el sacerdote te puede castigar aquí y allá, mientras que el gobernante pues te puede descuartizar aquí, pero allá no, no necesariamente tiene el poder de condenarte. Campesinos, artesanos, esclavos. El esclavismo en la región persa fue muy inferior al esclavismo greco-romano. Lo que pasa es que para el periodo del imperio en Roma, hay un momento en que la población libre es un 10, un 20% frente a un 80, un 90% de población esclava. Sí, es una cosa que llega a ser aberrante. Hay un momento en Roma en que es aberrante, o sea, la desproporción eh, y llega a ser muy, 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 muy complicado. Siempre Roma tiene más. Bueno, de pronto exageré, pero ahora les aclaro exactamente las cifras. La base del poder son los nobles que montan a caballo, la caballería, ¿no? La caballería. Y la sociedad es una sociedad feudalizada. Eso quiere decir que hay señores que gobiernan territorios específicos, hay digamos, unos clanes y desde ya el rey de reyes se llama el Shah. Eso quiere decir Shah, rey de reyes. Hay también una nobleza y una aristocracia muy, muy, muy destacada. Personajes importantes, estos que están aquí. Arsaces, porque fundó la dinastía. Mitrídates primero, porque expandió el imperio hasta Mesopotamia. Mitrídates segundo, porque fortaleció las relaciones con Roma y con China. Unas relaciones que fueron muy importantes. Muy, pero muy importantes. También está Orodes segundo, que logró derrotar a los romanos en Carrás, y Vologases primero, que estabilizó el imperio y fue el que promovió la cultura irania.
Aquí ya hay una distancia importante. Ya no estamos hablando simplemente de la cultura persa, estamos hablando de una cultura específica que es la de Irán, ¿sí? Con sus singularidades. Y los acontecimientos más importantes, pues van a estar desde ya vinculados con la expansión territorial, con la toma del poder en primer lugar, derrotar a los seleucidas, expandir el territorio y enfrentar a Roma. ¿Sí? Estos son los grandes antagonistas de Roma como imperios. ¿Sí? Ah, sí, pero era Mitrídates del Ponto, no Mitrídates Esparto. Mitrídates del Ponto está en esta partecita, ¿sí? Pero cuando esto era simplemente el reino del Ponto. El Ponto no, espérame, no, estoy mal, porque aquí me puse en el Caspio, es aquí. El Ponto estaba aquí. ¿No ven? Es que, espérense, se los marco porque es que si pongo la luz, eso me va para otro lado. Aquí, mi corazón, en la cuenca del Mar Negro, que es un territorio sumamente, aquí está, por aquí está Bitinia y por acá estaba el Ponto Euxino. Sí, pero esto ya es muy posterior porque ya aquí sí, ellos van a pelear, pero vamos a encontrar, hay un momento, aquí este Mitrídates, vamos a ver la fecha exacta para tener eso claro. 124-88 antes de Cristo. Acuérdense que César muere en el 55 y 138 sería de pronto, habría que mirar. Pero yo no me metería hasta no confirmar, porque este es Espartia, no es el Ponto. El Ponto era un reino más pequeño. Partia es un imperio. Sí, es que Mitrídates era un nombre oriental, es un nombre, no era un nombre como muy singular. Eh, Vamos a encontrar estos reyes partos con los que se van a enfrentar, el que se va a enfrentar con los partos va a ser Antonio. Antonio sí, el de Cleopatra. Él sí va a tener conflictos con los partos. Y luego tenemos que la segunda fecha más importante es el 224 cuando son derrotados por los sasánidas. Y con esto salimos de los partos, no más. No, es que no tiene sentido. O sea, yo no les puedo decir existieron y ya, les doy una base, pero no me va a demorar. Todo eso ya es, sí, siempre después de Cristo, claro. ¿Cuándo? Persia. No. No, voy a hacer mínimamente, voy a hacerte un paréntesis. No hay problema porque yo creo que a todas nos sirve, ¿sí? Empezando por mí, que es un ejercicio interesante. ¿Qué pasa con Grecia? ¿Sí? Grecia es una cultura que tiene un impacto fundamental porque tiene un entorno de mirada completamente distinto a los otros pueblos que son coetáneos con ella o posteriores, muchos a ella. La civilización griega se considera que se funda por allá en los años oscuros. Los siglos oscuros son el siglo X, o sea, el 900, que es más o menos la época homérica. En el tiempo de Homero, Grecia no está remota de ser una civilización de ciudades, es una civilización de demos, de pueblos. Un pequeño rey, una pequeña aristocracia y un pueblo que se reúne alrededor de unos ciertos dioses. Curiosamente, en la forma en que se organizaron los griegos, nunca llegaron a establecer un estado unificado, pero sí un entorno cultural.
común. Hablan griego, tienen básicamente las mismas divinidades, comparten los mismos mitos, comparten una visión común, una visión centrada en un concepto extrambótico que nosotros heredamos, que es el concepto de la libertad humana, y juegan con dos principios que son antagónicos, pero que son muy importantes y que no hay forma de conciliar. Uno es el principio del destino, por eso los griegos creen que todo está sujeto a un destino, incluidos los dioses, y hablan de las divinidades del destino, que son las parcas o las moiras, ¿sí? Cloto, Cloto, la que saca el hilo, la quesis, la que lo teje, y Atropo, la que lo corta. Pero frente a esa concepción, plantean otra completamente nueva, que es la concepción de la libertad. Y el personaje que mejor retoma, o sea, los dos personajes que cogen mejor esos principios son Aquiles, que elige la vida que va a tener, y Odiseo, que sin haber elegido la vida que va a tener, va a usar recursos de su mente y de su razón para lograr sobrevivir a todo tipo de dificultades, incluso la enemistad de la divinidad. ¿Sí? Y ambos van a constituirse en los pilares de la comprensión griega. Los griegos se encuentran con unos territorios, ellos originalmente están en la península del Peloponeso, o sea, donde está actualmente Grecia, la parte de los Balcanes, pero también tienen unas islas en el mar Jónico y unas ciudades que están situadas en las costas turcas. Hacia el siglo VII, la sociedad griega empieza a crecer mucho y se da un proceso que ellos llaman colonización y se extienden hacia la parte italiana, la parte de Sicilia, lo que se llama la Magna Grecia, un territorio mucho más rico. Desde muy temprano los griegos hacen comercio como los fenicios con los diferentes pueblos y se convierten en el único pueblo que exporta cultura. Más allá de vinos, más allá de aceite de olivas, los griegos exportan su arte y su cultura. Tienen su punto crítico de desarrollo histórico en el siglo V, siglos V y IV antes de Cristo, de lo que vienen a ser de las guerras médicas a las guerras del Peloponeso, la caída de Atenas con Pericles, y después viene un periodo de dominación espartana sobre Grecia y luego un periodo de dominación tebana sobre Grecia, que ahí está en medio, está el dinero de los persas, pues que mueven los hilos para que los griegos peleen. Después de ese tiempo, viene Alejandro. Alejandro controla Grecia, conquista Grecia, pero en lugar de someter a Grecia de una manera brutal, Alejandro se concilia con Grecia. ¿Por qué? Porque Alejandro sabe que él no es griego. Los macedonios no son considerados griegos por los griegos, son considerados bárbaros. Pero Alejandro lo ha educado Aristóteles y Aristóteles le ha inculcado verdadero amor y pasión por la cultura griega, algo que ya la corte macedonia venía haciendo. Es decir, los griegos veían a los macedonios como bárbaros, pero los macedonios querían ser como los griegos. Alejandro controla Grecia, les respeta las ciudades, sus libertades, regula la relación de los griegos. Cuando Alejandro muere, sobre la parte griega van a quedar dos de sus generales, ¿sí? Va a quedar Casander, después va a quedar Antíoco, creo que es Antíoco III, ya no me, y Filipo V es el que va a quedar allá. Y Filipo es muy aliado de los fenicios que tienen Cartago. Y cuando se opone Cartago a Roma, eso era David contra Goliat. Él que era un rey, como todos los que venían después de Alejandro a la saga de construir un imperio, vio a Roma como algo mínimo y apostó por Cartago. Pero resulta que Roma ganó la guerra y los escipiones convencieron a los romanos de que no era suficiente con haber
acabado con la amenaza de Aníbal, que mientras los que habían auxiliado a Aníbal siguieran vigentes, es decir, los reinos helenísticos siguieran allí, Roma nunca va a estar tranquila. Y Escipión asiático, viene acompañado por Escipión el africano, controlan la región griega, pero no deciden que no van a someterlos a un control directo, sino que hacen lo mismo que Alejandro. Les respetan sus libertades, pero Roma es mucho más interventora y Roma los condiciona y a los que se le ponen en contra los obliga a entregar las flotas, bueno, los penaliza. Roma es durísimo con las ciudades griegas y para los romanos, los griegos siempre fueron como un hormiguero, siempre les generaban urticaria. Les generaron mucha dificultad, en primer lugar, porque habían romanos como Catón el Censor que pensaban que la influencia griega no iba a ser buena para Roma, que los griegos tenían unos valores morales que no eran los valores de la romanidad y que Grecia iba a menoscabar Roma. Al final del asunto, Roma termina pareciéndose más a Grecia en algunas cosas que la propia Grecia, pero los griegos siempre mantuvieron el principio de independencia. Los romanos se lo respetaron. Cuando ya se desarrolla todo el proceso imperial, no es que nunca lo hemos tratado así, cuando se desarrolla todo el proceso imperial en Roma, eh, estos territorios griegos quedan en lo que es la provincia de Oriente. Cuando viene Constantino el Grande, Constantino crea su propia capitalidad oriental en Constantinopla, pero muy inteligentemente él dice, yo no voy a mantener un modelo cultural romano porque eso va a reventar, voy a mantener un modelo cultural griego. Y Constantinopla va a hablar eh, en griego y luego se va a convertir, va a retomar el nombre original de los griegos que es Bizancio. Y óiganme esto porque esto es muy importante. Cuando se separan definitivamente el imperio, o sea, cuando se pierde ya con Odoacro, se pierde toda la parte occidental, a esa parte del imperio bizantino se lo llama el imperio griego. Algunos llaman, los dicen, es Roma oriental y otros dicen es el imperio griego. O sea, ven el imperio bizantino, que es un imperio que tiene institucionalidad completamente romana en las formas de institucionalidad, el derecho, la forma de gobierno y demás, pero se habla en griego, se piensa en griego, se mantiene la comprensión del mundo que es griega. Y por eso cuando uno habla de la iglesia ortodoxa, dice la iglesia ortodoxa griega, ¿sí? Y algo muy interesante en un curso que yo espero que ustedes decidan hacer más adelante, porque es de la cosa más bella que he hecho, que es la de la historia de Venecia. Hay un momento inicialmente en que Venecia habla griego, no habla no habla italiano, no habla, habla griego. Entonces, los griegos nunca desaparecen porque digamos que hay un momento en que ya llegan los turcos y los turcos se apropian, bueno, hay una transición, primero están los bizantinos, después hay una pugna en las ciudades griegas con los búlgaros, luego llegan los mismos italianos, los mismos occidentales, y finalmente ya las ciudades griegas se desdibujan por completo bajo las formas de imperio, tanto bizantino como turco, como el imperio occidental, que fue el tiempo en que los venecianos y los latinos controlaron la parte griega, y las ciudades se pierden, se desdibujan hasta que en el siglo XIX los franceses apoyan el proceso de independencia griego, ¿sí? Y vuelve a renacer, pero de los turcos, de los turcos. Pero mm, el alcance, el hecho de que Roma haya retomado la filosofía, el pensamiento,
las formas culturales que están más allá de los conceptos de Grecia hace que todavía hoy nosotros digamos que en muchos sentidos seguimos siendo griegos. Sí, sí, en muchos sentidos. Ya me gustaría pensar que platónico, me gusta más Platón que Aristóteles. Pero es por, no, 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 pero eso ya es otra discusión a otro nivel. Bueno, ¿quieren servirse un tintico y arrancamos los hazañas? No me he parado porque voy a probar si el sonido me funciona